La verdad de los chicanos. Chicano era un insulto. No siempre, no para todos, pero durante mucho tiempo, si le decías chicano a alguien, podía sonar a desprecio, mexicano pobre, trabajador del campo, alguien que no encajaba en el Estados Unidos blanco y tampoco era visto como igual por algunos mexicanos. Era la palabra que usaban para señalar a los que estaban abajo. Y entonces llegó una generación que hizo algo que me parece de las cosas más interesantes que puede hacer una comunidad. Agarró esa palabra, la levantó en una pancarta y la convirtió en orgullo. Eso es lo que voy a contarte hoy. No solo qué significa chicano, sino cómo una palabra que podía hacerte daño terminó siendo una bandera. Antes de entrar en la historia, hay que separar tres cosas que mucha gente mezcla. Mexicano es alguien nacido en México o con nacionalidad mexicana. Vivas donde vivas. Si naciste en México, eres mexicano. Mexicoamericano es más amplio. Es cualquier persona en Estados Unidos con origen mexicano, ya sea que haya migrado o que lleve generaciones naciendo allí. Chicano es otra cosa. Es una identidad que algunas personas de origen mexicano en Estados Unidos eligen. No es automática. No toda persona mexicoamericana se llama a sí misma chicana. Es una decisión, y esa diferencia importa. Puedes tener raíces mexicanas, vivir toda tu vida en California o Texas y nunca usar esa palabra. Y está bien. Lo que importa aquí es entender por qué para millones de personas esa palabra pesa tanto. La historia empieza mucho antes de los años 60. En 1848, después de una guerra, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y perdió aproximadamente el 55% de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona, Colorado y partes de otros estados. Todo eso fue México. Las familias mexicanas que vivían ahí no se movieron. El país se movió alrededor de ellas. De un día para otro eran extranjeras en su propia tierra. Y durante las décadas siguientes, esas comunidades enfrentaron despojo, discriminación, escuelas segregadas y presión constante para ocultar su origen. No fue algo que pasó una vez. Fue el ambiente durante generaciones. Entonces, cuando en los años 60 explotaron los movimientos por derechos civiles en Estados Unidos, muchos jóvenes mexicoamericanos miraron a su alrededor y dijeron, nosotros también llevamos décadas aguantando esto. Y se organizaron. Y usaron la palabra chicano, no como insulto, como nombre propio. Una de las primeras grandes luchas fue en el campo. En 1962, César Chávez y Dolores Huerta fundaron juntos lo que después se convertiría en United Farm Workers. Piensa en lo que significaba eso. Personas que recogían uvas y lechugas bajo el sol de California, trabajando por poco dinero, sin poder protestar, sin que nadie los escuchara. Y de repente empezaron a organizarse, a hacer huelgas, a negociar. En 1965 comenzó la huelga de la uva en Delano. Trabajadores agrícolas dejaron el campo, exigieron salarios justos y condiciones dignas. Y algo que había sido invisible, el trabajo de miles de familias mexicoamericanas, alimentando al país, se convirtió en noticia nacional. Y aquí quiero parar un segundo porque creo que es fácil leer esto como historia lejana. Pero piénsalo en concreto. Estas eran personas que el sistema había decidido que no contaban, que podías pagarles lo que quisieras, que no tenían voz, y dijeron que no. Eso no es poca cosa. Lo que pasó en los campos se conectó con lo que pasaba en las escuelas. En 1968, estudiantes mexicoamericanos del este de Los Ángeles salieron de sus clases en protesta. Imagínate tener 16 años y darte cuenta de que tu escuela ya decidió que tú vas a llegar menos lejos que otros, que los materiales son peores, que las expectativas son más bajas, que tu apellido ya te puso en una categoría. Muchos estudiantes no se quedaron callados, salieron. Cuando eso pasa, la palabra chicano ya no es solo una etiqueta, se vuelve algo que una persona elige para decir, exijo ser tomado en serio. Y después llegaron las calles. En 1970, miles de personas marcharon en East Los Ángeles contra la guerra de Vietnam. La protesta tenía una lógica muy específica. Jóvenes chicanos estaban muriendo en una guerra, mientras en casa seguían siendo ciudadanos de segunda. Podían dar su vida por Estados Unidos, pero no podían esperar el mismo trato que otros ciudadanos al volver. Esa contradicción creo que es una de las más dolorosas que puede vivir una familia. Mandas a tu hijo a una guerra con la bandera de un país que todavía no te trata como igual. La marcha terminó con violencia policial,
Y ese día murió Rubén Salazar, un periodista, cuya muerte quedó grabada en la memoria de esa comunidad como símbolo de todo lo que habían estado diciendo. Ahora hay algo que no se puede dejar fuera de esta historia, y que durante mucho tiempo sí se dejó fuera. Las mujeres chicanas estuvieron en todo esto, en la organización laboral, en las escuelas, en las marchas, en el arte. Dolores Huerta no fue un personaje secundario. Fue cofundadora de United Farm Workers. Sin ella, esa historia no existe de la misma forma. Y las chicanas también cuestionaron algo que muchos dentro del movimiento no querían escuchar, que podías luchar contra el racismo y al mismo tiempo reproducir machismo dentro de tu propia comunidad, que no tenía sentido exigir dignidad afuera y negarla adentro. Eso generó tensión real. No fue una conversación fácil, pero abrió espacio para una identidad chicana que también hablaba de género, de familia, de qué significa la dignidad cuando la exiges en todos los frentes al mismo tiempo. Y esa parte de la historia es tan importante como las marchas, solo que se contó menos. Todo ese movimiento no fue solo político, también fue cultural. Aparecieron murales en los barrios que contaban historias que los libros de escuela ignoraban. En San Diego, en 1970, residentes tomaron un terreno que iba a ser demolido para hacer espacio para una autopista y lo convirtieron en Chicano Park. Con el tiempo, sus paredes se llenaron de murales sobre territorio, migración, resistencia y memoria comunitaria. El teatro comunitario llevó esas historias a gente que no leía periódicos. El arte se volvió una forma de decir: existimos, tenemos historia, y no vamos a dejar que la borren. No era reproducir México, era tomar una herencia mexicana y transformarla desde la experiencia de vivir, crecer y resistir en Estados Unidos. Y ahí está la clave de por qué chicano no es lo mismo que mexicano. Un mexicano que vive en México tiene una relación con su país desde adentro. Un chicano tiene una relación con esa herencia desde afuera, desde un lugar que al mismo tiempo es suyo y no lo reconoce como propio. Esa experiencia específica, vivir entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, y decidir convertir eso en identidad, en lugar de esconderlo, es lo que chicano nombra. Y hoy no todos los mexicoamericanos usan esa palabra. Algunos prefieren mexicoamericano, otros solo mexicano, otros latino, otros ninguna etiqueta especial. Todo eso es válido. Chicano no es una obligación, es una elección que carga historia. Quizá por eso todavía incomoda a algunos. No es una casilla tranquila. Viene con barrio, con clase social, con política, con heridas que no todo el mundo quiere cargar como propias. Pero para quienes la usan, esa incomodidad es exactamente el punto. No buscan una identidad fácil, buscan una honesta. Entonces chicano no es un mexicano incompleto, no es un estadounidense a medias. Es una comunidad que tomó una palabra que usaban para hacerla menos y la convirtió en nombre propio. En campo, en escuela, en calle, en mural, en protesta, en memoria. No todos los mexicoamericanos la usan, no tienen por qué. Pero entender lo que hay detrás de esa palabra es entender una parte enorme de la historia mexicana en Estados Unidos. Una que no empieza con migración reciente, empieza con familias que llevan generaciones ahí y que en algún momento decidieron dejar de pedir permiso para existir. Ahora dime tú, antes de este video, ¿pensabas que chicano era solo otra forma de decir mexicano en Estados Unidos? ¿O sabías que había toda esta historia detrás?